Y aquí tenemos con nosotros, señores, a Elizabeth Rodríguez, quien es parte de lo que es la Comisión de Cárceles de la Defensoría Pública aquí en la República Dominicana. Hola, Elizabeth. Sí, saludos a los amables televidentes. Para nosotros es un verdadero placer compartir con ustedes un tema que quizá muchas personas desconocen y que hace falta que la sociedad se sensibilice con lo que es el tema, porque ya es hora de que la pena no la veamos como un castigo, sino más bien como un medio de reinserción social, como lo establece nuestra propia Constitución ya, que ha en el artículo 40, ordinal 16, establecido que la finalidad de la pena es la reinserción social de la persona condenada. Por supuesto. Entonces, precisamente por eso quisimos hacer este programa. Un televidente pues lo motivó, porque a partir de allí hay muchas cosas que el público común tiene en la cabeza de que una persona cayó presa y va a salir peor de ahí y todo eso, y por eso existe lo que es la Comisión de Cárceles de la Defensoría Pública, de la cual queremos saber un poquito la historia y de qué se trata. Sí. Bien, la defensa pública, como todos conocen, es una institución que se encarga de brindar asistencia, en el ámbito penal hasta ahora, y vela más que nada por el respeto de los derechos fundamentales, promoviendo un verdadero acceso a la justicia. A partir del 2007, mediante la resolución 4-2007, se crea lo que es la Comisión de Cárceles dentro de la defensa pública, que lo que busca más bien es servir de enlace con las autoridades penitenciarias para poder brindar una verdadera asistencia a los privados de libertad. Esto porque nosotros trabajamos más que nada con personas sujetas a un proceso penal y lamentablemente en nuestro país básicamente todo el que es sometido a un proceso pues queda preso. La realidad es que la prisión preventiva, lejos de ser la excepción, es la regla. Entonces tenemos muchas personas presas. De hecho, un gran número de personas preventivas que llama poderosamente la atención. Y esta comisión también, aparte de servir de enlace con esas autoridades para resolver todas las problemáticas internas que se dan en los centros privativos de libertad, pues también vela en gran medida porque se cumpla con los estándares mínimos de detención. O sea, nosotros como comisión, 5 miembros, estamos dispersos por regiones. Cada miembro tiene a su cargo una cantidad de centros y de cárceles y buscamos precisamente resolver las problemáticas. Una vez nosotros detectamos situaciones irregulares en los centros y en las cárceles, pues nos reunimos con las autoridades para que se tomen los correctivos del lugar. Por ejemplo, ¿tú estás asignada a una región específica? ¿En cuál sería? La región norte. Exacto. Entonces, si una persona privada de libertad necesita o sea, ¿en qué momento entran ustedes, lo de la Comisión de Cárceles? Bien, para los procesos ante los tribunales, cada interno pues tiene una defensa asignada. Pero, por ejemplo, que no tenga un abogado privado. Por ejemplo, se da una situación de excepción con los privados de libertad y la Comisión de Cárceles, porque como Comisión de Cárceles nosotros hemos dado asistencia a internos que tienen abogados privados. Ya. O sea, un interno fue objeto de una golpiza por parte de un agente, pues nosotros verificamos esa situación y hemos hecho incluso informes y hay agentes que han sido sancionados. Un interno denuncia que se le fue impuesta una sanción desproporcional, por ejemplo, y nosotros verificamos qué fue lo que cometió ese interno y si real y efectivamente ameritaba ese tipo de sanción. Aunque tenga su abogado. Aunque tenga abogado privado, la Comisión de Cárceles le ha brindado esa asistencia. Claro, nosotros nos cuidamos de muchas veces contactar al abogado privado que tienen y él dice, no, magnífico, ustedes son los que están para eso porque ustedes tienen la vía para buscarle la solución. Hablemos un poquito de la cantidad de centros. Tú ahorita fuera de cámara me hablabas de diferentes nombres que se le dan por el tema del cambio de la ley, pero que todavía estamos en el proceso y también que depende de la pena que tenga la persona. O sea, explícame un poquito de
de cuántas cárceles hay en el país, cuántas penitenciarías, ese tipo de cosas. Bueno, debemos definir que nosotros en República Dominicana, anterior a lo que era la ley 224-84, teníamos un sistema carcelario. A partir de ahí hablamos de un sistema penitenciario, pero la realidad actual no se corresponde en su totalidad a lo que esa ley dispone. Por ejemplo, hay una clasificación que va desde la edad, el tipo de delito, o sea, penas menores de 2 años, pero la realidad es que actualmente lo que tenemos es centros de corrección y rehabilitación para menores y cárceles ya. Y centros de privación de libertad para menores. ¿Y el nuevo sistema cómo entonces, se llamaría? Sí, cuando hablo de centros de corrección, entonces se divide en sistema tradicional, ya. Que es el sistema o el viejo modelo, y el nuevo modelo de gestión penitenciaria que inició básicamente, fíjate, la ley es del 84, y el nuevo modelo de gestión inició en el 2005, wow. Cuando en San Felipe, Puerto Plata, se hace un plan piloto con el primer centro a nivel nacional, que fue en Puerto Plata precisamente. Como que eso de alguna manera se va dejando rezagado, o sea, sí. En la parte de... Entonces teníamos, ¿cuántas cárceles teníamos? Teníamos 37 cárceles a nivel nacional. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos 19 cárceles y 22 centros. Vamos avanzando, evidentemente, pero hay una realidad que nosotros la vemos de forma negativa, porque hay lugares, por ejemplo, en La Vega. En La Vega se crea el centro de corrección El Pinito, pero se deja la cárcel. O sea, no tiene objeto. En Moca, por ejemplo, cuando se creó el centro de corrección Isleta Moca, nosotros alzamos la voz y nosotros exigimos que esa cárcel desapareciera, porque ¿cuál es la idea? La idea es que todo el sistema dominicano penitenciario sea un verdadero sistema que obedezca a un sistema progresivo de tratamiento, como lo establece la ley 224. En ese mismo sentido, ¿ustedes como comisión tienen alguna incidencia en la reinserción de esos privados de libertad a la sociedad? O sea, ¿cómo ustedes contribuyen a eso? Y tú que vives, pues obviamente, y tus compañeros dentro de lo que es las cárceles y eso, pues, ¿cómo ven que eso se está trabajando allá adentro? Bueno, nosotros lo que en todos estos años que tenemos en la Comisión de Cárceles, hemos trabajado básicamente con la implementación de un sistema de prueba, porque la ley establece en ese sistema progresivo que decíamos anteriormente, observación, tratamiento y prueba. ¿Qué resulta? Bueno, en las cárceles no se dan ninguno de los tres. En las cárceles la persona llega y ingresa, no se toma ningún tipo de medida, no pasa por un periodo de observación. Algunas cárceles, a nosotros lo que sí hemos abogado es porque se impartan docencia en las cárceles también, porque detectamos que había un convenio con el Ministerio de Educación desde el 2007 que no se estaba ejecutando en las cárceles. Entonces nosotros, en la medida que íbamos a las cárceles y les preguntábamos a los internos, ¿ustedes están recibiendo docencia? Nos decían que no, pues nosotros impulsamos en la mayoría de las cárceles que se diera docencia. Por igual también hay acuerdos con Infotet, donde había cárceles, y de hecho hay cárceles, como la cárcel de Samaná, que esos internos, tú tienes un interno ahí condenado a 20 años y no recibe absolutamente nada, ninguna formación académica ni técnica. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos hablar de una verdadera reinserción social con una persona que no reciba un verdadero tratamiento? Entonces, lo que estamos es tratando de que en lo que todas las cárceles se ajustan al nuevo modelo, pues ver cómo se va trabajando con esos internos que quedan en esas cárceles. Y de hecho, la Procuraduría recientemente informó que hay un plan precisamente para que a nivel nacional erradicar las cárceles. Exacto. Y hay un asunto de presupuesto, básicamente, que es lo que mantiene estancado este proceso. A mí me gustaría ser positivo, porque obviamente el que tiene un hijo, un familiar
privado de libertad, pues lo que quiere es que la persona de allá adentro pues aproveche su tiempo. Yo quiero que tú me hables de buenos ejemplos, o sea, dentro de tu misma región, en otras regiones, en sitios donde sí se está haciendo y qué se está haciendo y cómo se hace, o sea... Cuando tú tienes un interno que te sale de ahí con 40 cursos técnicos. Wow. Que hay casos entonces. Hay casos. En los centros, ahora mismo, nos trasladamos a cualquier centro del país y vamos a encontrar un grupo de internos recibiendo docencia, un grupo de internos en un taller de mecánica. De hecho, hay un taller de desarrolladura y pintura que funciona, por ejemplo, en Moca, donde los internos le trabajan a los fiscales, a los jueces, a los defensores públicos, a personas del ayuntamiento municipal. Y es importante que se sepa que la ley contempla también lo que es el trabajo. Esto en apoyo a lo que establece nuestra propia Constitución, que inserta lo que es el trabajo. Dentro de los derechos sociales y económicos está el trabajo. Entonces, una persona privada de libertad no significa que pierda derecho. Entonces, es un derecho que se mantiene. Entonces, la ley establece lo que es el trabajo obligatorio. Entonces, un punto interesante es que hay internos que trabajan ahí, hacen una labor, por ejemplo, dirigen tapicería y hacen muebles. Entonces, la ley habla de una distribución económica. Te dice que un 10% de las ganancias es para su uso personal, un 10% para los gastos del centro, un 50% para la manutención de su familia. O sea, tenemos internos que desde la prisión... Está ocurriendo eso, porque como claro hablas de la ley, claro lo vi como en los libros y no en la práctica, pero parece que sí. Está ocurriendo. Y de hecho, conocí un caso en Moca, que yo le decía, oye, pero tú tienes más dinero que yo ahorrado. Me falta un 30, Elizabeth, ¿a quién le va ese 30 que falta? No, el 30% es para un fondo a sus egresos. Entonces, hay un interno. ¿Un fondo? Un fondo para como, cuando él salga. Como un ahorro. Ah, perfecto. Entonces, tengo un caso de un interno que trabaja tapicería que tiene casi 300,000 pesos ahorrados. Wow. Y yo le decía, tú tienes más que yo realmente. Entonces, ese es el ejemplo. Y o sea que se puede. ¿En cuál penitenciaría es ese? En la Isleta Moca, tiene casi 300,000 pesos. Wow. Hay muchos que salen de ahí y me dicen, yo tengo 25,000 pesos, voy a poner un negocito ahora. O sea, el que trabaja, hay muchos internos que trabajan peluquería, que eso le genera beneficios. O sea, todo el que trabaja, claro, hay que distinguir. Hay labores de destino y labores de producción. Las labores de destino son las que no le generan ninguna remuneración económica, pero le sirve para su libertad condicional, porque el juez dice, ¿cuál es tu labor de destino? Entonces dice, no, yo soy ayudante en la cocina, yo soy el que pasa la cuchara, por ejemplo, ese no recibe nada. Pero el que está trabajando en un taller, y de hecho, el que quiera comprar muebles, ahí se hace de todo, ahí se hace cama, hay personas que van y compran, y de hecho hay ferias que se hacen anual, donde cada centro, los internos exponen todo lo que ellos hacen, y la persona va y lo compra. ¿Alguna incidencia en que ustedes tengan cuando la persona ya va hacia afuera en ayudar a esa persona a conseguir trabajo específicamente en algún sitio? Ahí hay un problema. O sea, yo creo que la parte que todavía no se está cumpliendo en los centros es precisamente el seguimiento postpenitenciario que también establece la ley. Por ejemplo, nosotros en Moca tratamos de implementar con una oficina apoyada por el ayuntamiento municipal para hacer acuerdos con empresas y garantizarle el trabajo a esos internos. O sea, que eso pudiera ser algo que se le agrega a lo que ustedes hacen, o sea, como defensa pública. De hecho, nosotros indistintamente en las regiones que podemos trabajar, hemos estado promoviendo precisamente que se hagan esos acuerdos. Y dentro de los proyectos que nosotros tenemos como defensa pública y como comisión de cárceles, está precisamente trabajar de la mano con las autoridades penitenciarias para que exista un verdadero seguimiento. Porque en la medida en que esa persona encuentra oportunidades, en esa medida pues hay menos reincidencia, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, de verdad que mucho conocimiento, mucha información. El público que no trabaja en nada que tenga que ver con
con derecho ni con leyes en República Dominicana, pues obviamente nos falta mucha información y es bueno tener gente como tú que se ve que hay una parte vocacional bastante fuerte, tanto en ti como en tus compañeros, porque es ayudar al prójimo, ¿verdad? Cuando estuve preso me fuiste a visitar, tú lo haces todos los días, de verdad. Felicidades y muchísimas gracias por tu trabajo y el de la defensa pública, que sabemos que está haciendo un trabajo excepcional. A usted continúe consiguiendo sus sueños.